Muchas gracias por la invitación de hoy y voy a contarles un poco acerca de algo del trabajo que yo he hecho en la Universidad de Minnesota y que continúo haciendo después de estar semi-jubilada. Entonces, voy a hablar acerca de los outcomes de largo plazo en la adrenoleucodistrofia y la metacromática hoy, y les voy a contar un poco acerca de algunos de los métodos que nosotros hemos utilizado para hacer este trabajo. Un poco también vamos a hablar acerca de los distintos fenotipos que hay en adrenoleucodistrofia y en la metacromática, que han sido definidos por la progresión cognitiva de estos niños. Como han oído del doctor Amartino ya, la ALD es una patología ligada a X, una enfermedad tanto del cerebro como de la corteza suprarrenal. La prevalencia como mínimo es de 1 en 21.000, afecta a todos los grupos étnicos y el diagnóstico se hace con los ácidos grasos de muy larga cadena elevados, pero estos no se relacionan con la progresión de la enfermedad en realidad. Y hay mucha variabilidad fenotípica también. El doctor Martino mencionó esto. Nosotros vamos a dedicar nuestro tiempo en realidad a hablar acerca de la forma de la niñez cerebral, que es alrededor de 1/3 de los pacientes que tienen la adrenoleucodistrofia. Hay una forma adolescente, la adrenomioneuropatía, la forma adulta cerebral, y hay también otras formas inusuales de la enfermedad, pero nosotros nos vamos a concentrar en la forma cerebral de los niños. Si no se trata, la enfermedad es fatal y el comienzo pico ocurre entre los 5 y 8 años de vida. Nosotros no podemos predecir el comienzo de la enfermedad a nivel cerebral con certeza, y esto es algo muy importante porque los padres de estos niños como que viven bajo una nube de temor de si el niño tendrá o no la enfermedad cerebral. Muchos saben que tienen la enfermedad, pero no necesariamente quiere decir que va a ser la enfermedad cerebral. La única forma de monitorear o determinar si un niño tiene enfermedad cerebral es con resonancia magnética y los test neuropsicológicos que se hacen en forma regular. En Minnesota nosotros hacíamos esto cada 6 meses con los niños que tenían entre 5 y 8 años de edad. Después, tal vez anualmente, pero dependía de cada niño. Lo que sabemos, como dijo el doctor Martino, es que cuanto más precoz el comienzo, más rápida la declinación que ocurrirá. En niños de 5 a 8 años de edad, uno nota en primer lugar la disminución en las habilidades visuales o la coordinación motora fina, y con frecuencia hay un nuevo comienzo de un déficit de atención, un trastorno de déficit de atención. Ese comienzo es un poco inusual, distinto del típico, o sea que cualquier comienzo nuevo de esos síntomas nos significa una señal, y también la historia familiar. Lo importante acerca del fenotipo es que la ubicación de la desmielinización afectará al fenotipo, de manera que alrededor del 75 a 80% tienen afectación del cerebro posterior, especialmente a nivel del cuerpo calloso, la parte del cerebro que conecta ambos hemisferios. En 15 a 20% hay afectación del cerebro anterior, que pueden afectar la rodilla del cuerpo calloso, que es el aspecto anterior del mismo, y otro 5% tiene afectación de los haces piramidales. Acá tenemos las resonancias magnéticas de un niño que tiene la forma
posterior de desmielinización y acá con la desmielinización a nivel frontal. Ven que son muy diferentes en su presentación, tanto desde el punto de vista de la resonancia magnética como también de la presentación fenotípica y neuropsicológica. A nivel posterior, la enfermedad nos muestra una presentación con problemas motores visuales, la percepción espacial visual, una agnosia visual donde el niño no puede reconocer un objeto. Y esto eventualmente lleva a la ceguera cortical. Lo que no está presente en estos niños cuando se los evalúa inicialmente son trastornos del comportamiento, trastornos motores, anormalidades del habla y verbales y las anormalidades del examen neurológico convencional. Eso está ausente, o sea que es en realidad una presentación inicial sutil, motora visual y percepción visual y espacial. Ahora, en la forma menos frecuente, que es de afectación anterior, hay un síndrome de hiperactividad adquirida con problemas de fluidez verbal, problemas de desinhibición de comportamiento y dificultades de aprendizaje y memoria. Lo que está ausente ahí es el problema de los problemas visuales perceptuales y el curso rápido, porque estos niños tienen un curso más lento de la enfermedad, un comienzo a edades más tempranas. Estos son los niños de más edad que tienen esta forma, y los signos motores visuales tempranos. Si uno usa una batería neuropsicológica en estos niños, lo que encontramos es que la mayoría de los test de cociente intelectual se dividen en lo que es verbal y no verbal de la prueba, y vemos que en la forma posterior hay una disminución del IQ progresiva no verbal, y solo la parte no verbal. Hay percepción visual alterada y también de la función espacial y habilidades visuales motoras. Y lo que está sin afectar es la socialización, el comportamiento, la lectura y el lenguaje. Y acá estamos hablando solamente de estadios iniciales de la enfermedad, que es cuando uno quiere identificarla, especialmente estos síntomas, para poder así identificar dónde está el problema. Con la enfermedad que se ubica a nivel anterior, lo que tenemos es todo el cociente intelectual, tanto la declinación es verbal como no verbal. Y hay también problemas de socialización y comportamiento, problemas de atención, dificultad con los cálculos matemáticos, problemas con coordinación motora fina y dificultades de ese tipo, pero no está afectada la percepción espacial ni visual. Entonces, como se ha hablado hoy, el trasplante de células hematopoyéticas es el estándar de atención, aumenta la sobrevida y estabiliza la enfermedad cerebral, especialmente en niños que tienen enfermedad posterior de menos de 12 años de edad, con un IQ no verbal mayor de 80 y con un score de severidad por RM menor de 10. Como dijo el doctor Martino, existe un estudio en curso actualmente de terapia génica para esta enfermedad. Los desenlaces neurológicos son mejores cuando el trasplante se hace en un estadio más precoz, y el resultado positivo post-trasplante dependerá de una derivación rápida, porque sabemos que hemos visto niños que han disminuido en 3 semanas hasta tal punto que ya no pueden funcionar. O sea que a veces la progresión es algo que ocurre en pocas semanas, en cambio otras veces dura más tiempo, pero eso no se puede predecir. Acá vemos la curva de Kaplan-Meier de sobrevida para la LD luego de el trasplante y con una serie de déficits neurológicos y un score de severidad por RM antes del trasplante. La línea completa, la línea llena, indica a los pacientes que tienen déficit neurológico 0 a 1 y un score de severidad por RM menor de 9. Y la línea punteada indica pacientes con 2 o más déficits neurológicos o con un score de severidad por RM de 9 o más. Acá los datos
de ese estudio encontramos algo que creo que es muy interesante, y es que el IQ de desempeño en la mediana de los que están por debajo de 80 o más arriba de 80, veremos que hay una diferencia importante entre estos dos grupos de pacientes. Luego, esto es después del trasplante, ¿no? El score de severidad por RM también sube, y tenemos acá 12 y acá 8. Y una escala de discapacidad que está en 4 comparado con 2. Acá algunos datos que hemos generado cuando analizamos el IQ de performance en el test de Wechsler. Pudimos predecir cuál iba a ser la escala de discapacidad mirando el IQ de desempeño no verbal pre-trasplante, incluso cuando teníamos tanto la afectación posterior, anterior o mixta en los pacientes. Así pudimos entonces, como vemos aquí, por arriba de 80 y por debajo de 80, mostrar una diferencia importante en sus resultados funcionales con sus scores de discapacidad. Les quiero mostrar un estudio que acabamos de publicar este año. El objetivo fue caracterizar los resultados neurocognitivos de niños con adrenoleucodistrofia en estadios iniciales, tratados con trasplante alogénico, y también identificar los factores relacionados con la enfermedad y el tratamiento que pueden relacionarse con el funcionamiento de largo plazo. Los niños que fueran 62 con adrenoleucodistrofia en la Universidad de Minnesota se trasplantaron entre 1991 y 2014. Sus puntajes se analizaron y tomamos solo la score de severidad de RM pretrasplante menor de 10 y los definimos como la enfermedad cerebral de estadio temprano. Los pacientes tenían un riesgo estándar. Así que estos pacientes a la edad de trasplante tenían alrededor de 8 años, con un rango entre 4 y 16 años. Y analizamos 4 dominios o áreas de función neuropsicológica: la comprensión verbal, el razonamiento perceptual visual, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, que se usaron en las escalas de Wechsler de inteligencia. Y también teníamos otras áreas de atención, memoria verbal, motora visual y habilidad motora fina, medida con test más especializados que logran entender estas áreas precisas. Y 48 de los 62 pacientes tenían el patrón parieto-occipital, 8 tenían un patrón frontal, 6 tenían enfermedad similar en la zona parieto-occipital y frontal o una variante atípica, y las categorizamos en 3 grupos: un nivel sin alteración o afectación con los puntajes por arriba o dentro de una desviación estándar de la media poblacional, uno score que estaba debajo del promedio, o sea que era -1 y a -2 desviaciones estándar, y un score de severa afectación de -2 desviaciones estándar o más. Y estos fueron los resultados. Estos pacientes lo dividimos al grupo en 2, uno con un score de severidad menor de 4. Son pacientes que realmente están bastante intactos. Y después los otros pacientes que tenían un score de 4.5 o más. Y encontramos en estos pacientes, este es el seguimiento 2 años después o más, el examen más reciente, y encontramos que la atención sostenida era la alteración más severa que mostraban los pacientes, y la velocidad de procesamiento y la integración visual motora eran las otras áreas. No tenían tanto problema con la habilidad motora fina ni la memoria verbal o el razonamiento perceptivo o
la comprensión verbal. Acá los pacientes más severos. Como ven, el patrón era bastante comparable. Los puntajes de severidad y el porcentaje de pacientes que tenían scores severos era mayor. Velocidad de procesamiento era la medición más sensible de anormalidades post-trasplantes. Encontramos que la asociación del score de severidad de RM pre-trasplante y la comprensión verbal basal y el razonamiento perceptivo y la velocidad de procesamiento fueron todos parámetros que correlacionaron en forma importante. Los scores de severidad más altos de RM pre-trasplante se asociaron con una mayor declinación más abrupta en el funcionamiento neurocognitivo en ese periodo de seguimiento de 5 años. 2/3 de los pacientes tenían alteración severa en al menos un dominio neurocognitivo en el seguimiento de largo plazo. O sea que los pacientes ciertamente no eran todos normales. Los pacientes de más edad permanecieron en general más estables post-trasplante y los pacientes que demostraron mayor alteración en los test que medían la velocidad de procesamiento, la atención sostenida y la integración visual motora en nuestra batería de pruebas. Así que creo que como conclusiones podemos decir que cuando hay más que actividad mínima detectable en RM, los niños están en riesgo de tener problemas neurocognitivos persistentes que afectan la independencia y la calidad de vida. Necesitamos poder explorar más métodos para poder detectar la enfermedad cerebral, tal vez nuevas técnicas de imágenes como la espectro RM, el DTI y la RM funcional en estado basal, que puede ser útil, y también algunos nuevos biomarcadores que se han desarrollado, y tal vez necesitaremos medidas o mediciones neuropsicológicas más sofisticadas. Esto es muy importante porque tenemos screening para neonatos que está en camino para la LD, y el tratamiento dependerá de la capacidad de predecir la enfermedad cerebral. Más aún, estos hallazgos también van a ayudar a planificar estudios clínicos para tener nuevas intervenciones para la adrenoleucodistrofia, por ejemplo, en el nuevo estudio que el doctor Martino mencionó cuando habló de la terapia génica. Pero hay todavía muchas preguntas que no tienen respuesta sobre LD. ¿Qué precipita la enfermedad cerebral? No sabemos. ¿Qué genera el componente inflamatorio de esta enfermedad? ¿Por qué los efectos son específicos sobre las vías posteriores más que sobre las anteriores? ¿Y cuál es la relación de los ácidos grasos de cadena muy larga con el proceso de enfermedad? ¿Hay correlación con el estado de enfermedad o no? ¿Y cuál es la base de la mala respuesta al tratamiento en los casos de enfermedad más avanzada? Tampoco sabemos las respuestas a estas preguntas. Voy a hablar brevemente de la leucodistrofia metacromática. Como ustedes saben, es una enfermedad autosómica recesiva con una incidencia alrededor de 1 en 40.000. Es progresiva, fatal y desmielinizante. Se almacena sulfato serbróseos en cerebro y otros tejidos y está disminuida la actividad de la disulfatasa con sulfato desapareciendo en orina. Hallazgos por RM se parecen bastantes a los pacientes frontales con LD, o sea, tienen señales de sustancia blanca difusas hiperintensas, la parte anterior más involucrada que la posterior. Hay 2 manifestaciones clínicas mayores de la leucodistrofia metacromática, una del sistema nervioso central y una del sistema nervioso periférico. Y después hay 2 fenotipos con distinto comienzo y curso. Por supuesto que está la forma infantil. Esos pacientes fallecen generalmente en el primer año de vida, pero la forma tardía infantil tiene tanto componente central como periférico en su deterioro. En las de comienzo tardío, o sea, de juveniles, la forma juvenil y de adultos con presentación primaria en sistema nervioso central puede o no tener deterioro del sistema nervioso periférico.
Entonces, aunque las anormalidades bioquímicas y DRM son idénticas, los fenotipos de comportamiento difieren de acuerdo a la edad de comienzo de la enfermedad, de manera que la forma de más jóvenes, temprana, se presenta con un patrón de dificultades motoras y sin problemas de comportamiento. Y eso es un contraste con lo que es la forma de presentación más tardía, que se presenta con un patrón de problemas de atención, desinhibición, anomalías del comportamiento asociados con una demencia frontal en estos pacientes. Con frecuencia en adultos se confunden con esquizofrenia o con trastorno bipolar porque son tan emocionalmente y psicológicamente afectados y los problemas motores no son tan severos como en la MLD temprana. Así que acá tenemos algunos datos de un trasplante inicial y post-BMT con los test resultados neuropsicológicos en 10 pacientes. Lo que vemos acá, esto es pre-trasplante, con los puntajes que son relativamente normales. 100 es normal, con un rango de 85 a 115. Así que todos estos son pacientes relativamente normales en condiciones basales. Después, 2 años después, o sea, o 1 o 2 años post BMT, muchos de ellos no se deterioraron demasiado en cuanto a la función cognitiva, como podemos ver acá. Pero, por otro lado, en cuanto a su función motora, perdieron 2 desviaciones estándar de función y la mitad de la función motora, o sea que lo motor parece ser el déficit principal. En los pacientes que tuvieron comienzo tardío de su enfermedad, y ahí hay 8 pacientes en ese grupo, si miramos la situación de los puntajes pre-trasplante, veremos que son mucho más bajos que en los niños más pequeños. Y esto es porque la enfermedad no se la detecta durante años y años. Y los niños les hacen diagnóstico de déficit de atención o problemas psiquiátricos y nunca llegan a provocar la atención del neurólogo, que podría analizar la declinación en la función. Y entonces vemos que si bien tienen un IQ con una desviación estándar de 1,5 desviación estándar por debajo de lo que sería la población normal y las habilidades de lectura están intactas, la memoria, sin embargo, estaba muy alterada. Su función motora estaba alterada, la atención, la fluencia y las capacidades espaciales. Tenemos datos a 1 año y esto es a 2 a 5 años. Y pueden ver que estos pacientes perdieron función cognitiva y también problemas de atención, memoria, fluencia y habilidad espacial, retuvieron cierta capacidad de leer 2 a 5 años post-trasplante. O sea que una de las preguntas que surge es, para estas de comienzo tardío, ¿cómo podemos identificarlos más temprano? De manera de poder preservar algo de la función en ellos. Hay distintos perfiles basales y en el seguimiento, a pesar de que los patrones en la RM parecen similares. Hoy los niveles de isobartasa también, la MLD de comienzo temprano ha demostrado deterioro de la función motora post-trasplante y aquellos que tenían anormalidades motoras anduvieron menos bien y continuaron deteriorándose clínicamente, especialmente en el dominio motor y no tanto en el dominio cognitivo. En tanto que los de comienzo tardío de MLD tenían una función cognitiva que declinaba durante los 2 años post-trasplante y permanecía inestable tanto como 9 años post-trasplante. Nosotros detuvimos la enfermedad, pero eso ocurrió en un estadio muy tardío y las declinaciones motoras fueron menores que en la MLD temprana, pero hubo cierto deterioro. Así que después del trasplante, la progresión central de la enfermedad se detiene y la enfermedad periférica, sin embargo, continúa progresando. Nosotros tenemos que encontrar algún tratamiento que pueda ser efectivo también para la enfermedad periférica.
En la investigación actual debería concentrarse en encontrar un tratamiento que pueda detener la progresión de la enfermedad periférica en los pacientes más pequeños, más jóvenes, y que identifique los pacientes de más edad antes para poder lograr una intervención y tratamiento exitosos. Les agradezco su atención y con esto me detengo.